conocimiento, contactos, visión periodística, dureza y crudeza, como valentía, dicen algunos, ¿no? Evidentemente, con algunos de los temas, pero ocurre algo. Ocurre ese fenómeno que también, estoy seguro, muchos amigos recuerdan y han sufrido. No se sabe cuántos muertos, cuántos afectados. El polémico asunto del síndrome tóxico, que en el año 81 se extiende por España, y muchos médicos y otras personas, aunque de eso hablaremos otro día con Santi Camacho y su sección, porque él, en sus 20 grandes conspiraciones de la historia, escribió también sobre este asunto, un clásico de misterio y conspiración en España. Había gente que defendía que no era el famoso aceite intoxicado, sino otras cosas que tenían que ver con manipulaciones casi a nivel militar. Bueno, pero ocurre algo, y ocurre algo con este asunto concreto, que para muchos es el que hace que Andreas vaya a la deriva, acabe con miedo y acabe muerto. Diego Marañón, compañero, es el asunto del síndrome tóxico, y ha recuperado un documento también de esos que le deja a uno sin habla, ¿no? Sí, el síndrome tóxico fue una auténtica conmoción. A principios de los 80 en España se saldó con 650 personas muertas y más de 25.000 afectados. Andreas Faber-Kaiser movió sus teclas y llegó a una serie de conclusiones que reflejó en el libro el Pacto de Silencio. Pacto de Silencio, sí. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de un programa donde tocaba este tema. Pertenece a la serie Arxius Secret de Catalunya Radio y se emitió el 1 de septiembre del 91. Y creo que incluso habla con un abogado defensor, Castrillo. Sí, Jesús Castrillo es el abogado de la defensa en ese caso. Es impresionante lo que Jesús Castrillo dice sobre la colza, sobre el síndrome tóxico. Recordad, amigos, aquel aceite empleado en realidad para usos industriales, que se derivó en mercadillos y en lugares pues muy económicos a determinadas personas, compradores, pensando que adquirían aceite para el consumo humano, y eso produjo una infestación total y secuelas terribles. Otras personas aseguraban que no era el aceite. Hay una gran polémica y un gran silencio. El documento de verdad es alucinante. Castrillo, abogado defensor, habla con Faber-Kaiser. Jesús Castrillo, abogado de la defensa, ¿por qué hacía falta un pacto político en un tema en principio exclusivamente alimentario y sanitario? Desde luego no hace falta ningún pacto político en temas tan inocentes como los que tú has mencionado. Ahora, si el pacto político existía, es porque la verdad, buscarla mucho más allá del aceite, quizá en aquellos sectores donde el secreto de la experimentación que se venía desarrollando aconsejaba el tener que pactar el resultado, que se supiese solo lo que se quería que se sabe, que habría de saberse, y ocultar todo lo demás. En el síndrome está todavía todo por decir. Hoy podremos decir bastante de lo que no se ha dicho todavía. Yo creo que se ha dicho mucho, y ahora los que tienen la palabra son aquellos que han ocultado la verdad. Son ellos los que tienen que reconocerlo. Se ha investigado en la línea que se ha podido investigar, y desde luego el aceite se le ha mirado de todas las perspectivas. El aceite, se puede decir con absoluta seguridad que el aceite no fue. Lo que fue, ellos lo saben perfectamente, nosotros solo lo sospechamos. Tremendas declaraciones en un momento de gran fractura en este país por toda esa enfermedad, ¿no? La sospecha de la que habla el abogado Castrillo y que es la que defiende Andreas Faber-Kaiser en ese libro, en Pacto de Silencio, es que en realidad se hizo un experimento con organofosforados, una clase de veneno químico, en una plantación de tomates de Roquetas de Mar en Almería, y que después se distribuyó por toda España siguiendo un protocolo de experimentación, o sea, utilizando a la población civil española como cobayas humanos. Andreas llega incluso a apuntar a el gobierno de los Estados Unidos como parte de la responsabilidad, digamos, en esa ejecución, y a él le encaja todo esto con esos informes que comentábamos antes de experimentos con la población para conseguir un exterminio a futuro de una parte importante de la población humana, Pero ¿no? es muy curioso, Santi, y vamos a hacer una cosa, hablando de este tema que es muy de conspiración,
trasladamos la sección que teníamos de Santiago Camacho con cosas muy interesantes a la próxima semana, porque esto ya es suficiente conspiración, estamos metidos hasta las trancas en un tema que marcó a España, y quiero que Santi me cuente algo que yo no tenía previsto, y es que hubo muchos investigadores que adoptaron esa postura de ser críticos en esa extrañísima enfermedad ante la que se actuó mal, a destiempo, afectó a mucha gente, se buscó un culpable, yo no sé, desde luego no puedo decir qué es este asunto porque no lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, exactamente. Pero que hubo muchos investigadores que hasta el final de sus días tuvieron mucho miedo a este asunto, precisamente a este asunto, Santi. Sí, de hecho, vamos a ver, a nivel periodístico, posiblemente el medio que más se decanta por esta tesis alternativa es Cambio 16. Cambio 16 hace una serie de artículos muy duros sobre el tema, y sobre todo basándose en la historia del doctor Antonio Muro Fernández, que es uno de los mejores epidemiólogos del país en aquel momento, y que, bueno, pasa un auténtico viacrucis personal, es destituido de su puesto en un importante hospital, todo por defender la tesis no oficial, y con un protocolo absolutamente impecable a nivel científico. Él es el que, él con su equipo, llega a descubrir esa plantación de tomates, ese agricultor en concreto, e incluso el producto concreto que se ha utilizado. Hay un momento en el que Cambio 16 se cuenta la leyenda negra que tras la visita de unos señores muy trajeados con sendos maletines, recoge absolutamente velas de ese asunto y básicamente, menos pedir disculpas, pues huye como de la peste. Y a pesar de ello, por ejemplo, hay algún investigador como Luis Frontela, el maestro de forenses, que hace de tomates que él mismo se prepara en Sevilla, en su huerto de la facultad, para precisamente alimentar primero a un grupo de cobayas con el aceite presuntamente culpable, y luego a otro grupo de cobayas con los tomates contaminados de la misma forma, y curiosamente las ratas de laboratorio alimentadas con el aceite no hacían más que engordar, que era lo lógico, mientras que las que reprodujeron los síntomas de los humanos fueron precisamente las alimentadas por los tomates. Pero entonces el gran pecado, el gran error de Faber-Kaiser fue meterse tan a fondo en un asunto tan turbio. Sí, sobre todo escribir un libro que llega a estar en el sumario del juicio por el síndrome tóxico, que le llegan a citar, a declarar como testigo, y lógicamente estábamos que casi es el único sitio donde está, por cierto, el libro, porque en las librerías desaparece rápidamente. Y Andreas, Andreas dice que lo secuestraron, que el libro se secuestró. El libro es visto y no visto. De hecho, aquí está. Efectivamente. Y hay una historia que la comentábamos off the record mientras en la pausa, y es que estábamos en una España muy muy diferente. Yo me acuerdo de que mi abuela, que era una señora que había pasado la guerra y muchas vicisitudes, era de la vieja escuela y de las que decían: hijo, no te signifiques. Y Andreas en este asunto se significó mucho, y posiblemente lo pagó caro. Y lo que viene ahora es fuerte, y quiero que Javier ahonde en esto, pero lo presenta como nuestro compañero Diego Marañón. ¿Por qué? Pues porque después de todo lo que hemos escuchado, haciendo esta biografía rápida de Andreas Faber-Kaiser, de este hombre valiente, sin miedo, que utilizaba los micrófonos para denunciar a lo que él creía que eran los títeres poderosos, y yo creo que no solo se refería a humanos, ahí también hay otra historia, no solo humanos, sino a conciencias superiores. Bueno, pues lo vemos con miedo. Ahora vamos a escuchar el documento entero. Os pido mucha atención, 3 y 22 minutos, Milenio 3, sobre todo a Santi, a Carmen, que no han escuchado este corte, porque es estremecedor, y he repetido varias veces, lo sé, pero sé también por qué lo digo. Es un poco un testamento en radio de un investigador que después va a morir. Diego, es la historia de esa entrevista de Pedro Riba, el compañero Pedro Riba. La entrevista en el 94, está ya muy enfermo, pero deja clarísimo su terror.
Como dices, son unas declaraciones durísimas, una auténtica premonición que pone los pelos de punta si la escuchamos 16 años después. Él dice que tiene miedo, que va a tomarse las cosas con mucha más calma, pero por desgracia para él y para el mundo de la investigación y divulgación del misterio en España, estas precauciones llegan tarde, ya que, como has dicho también, Andreas ya estaba enfermo y muere apenas 2 meses después, el 14 de marzo del 94, en el hospital barcelonés de Can Ruti. Entonces yo, con todo lo que pasaba este verano, por ejemplo, muy fuerte, que casi me muero en julio, literalmente. No sé, que esto fue en julio. De julio ahora pues pasé la neumonía, pasé 2 operaciones, de las cuales todavía no estoy repuesto. Pues me han dado mucho que pensar y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales. Y de verdad, yo he cambiado mi visión de todo en general, pero sobre todo para ciencias y del mundo esotérico, y le tengo muchísimo respeto y voy a medir muchísimo más lo que digo a partir de ahora, públicamente, ya sea en libros, ya sea en revistas, ya sea en radio. Yo he sido muy valiente siempre, muy echado para adelante. Es decir, me he ido a la selva solo sin pensar en los riesgos que entrañaba. Me he ido, no sé, he investigado el síndrome tóxico del año 82 y he llegado a la conclusión de que no tiene nada que ver con aceite de colza. Lo he publicado y todo el mundo me dice, ¿estás loco? Pues no, pienso que si he llegado a esta verdad, hay que decirlo, la gente tiene que saber lo que ha pasado. Y nunca me ha pasado nada, pero ahora he cogido un poco de miedo, sí. ¿Has cogido miedo? Sí, un poco sí. Y me sabe muy mal y espero sacudírmelo en cuanto esté recuperado del todo. Pero ese hombre valiente no se recuperó. Fallecía a los 2 meses.